un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenido a un nuevo tiempo de devocional doctrinal. En esta mañana vamos a ser guiados por la pregunta número 20 del Catecismo Bautista, este pequeño libro que nos ayuda a la comprensión e interpretación de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. No olvides suscribirte a nuestro canal si quieres seguir recibiendo los devocionales de la Iglesia Redil del Estado. Vamos a leer nuestra pregunta. Hoy nos corresponde la pregunta número 20, que dice así: ¿en qué estado introdujo la caída a la humanidad? Y la respuesta que nos guía el catecismo es: la caída introdujo a la humanidad en un estado de pecado y miseria. Y leamos también el versículo que se nos señala allí, guía, que nos enseña acerca de esta verdad doctrinal. Es Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecamos. Bienvenidos una vez más. Preparémonos para orar con la palabra de Dios y escuchemos esta canción para prepararnos. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Continuamos con nuestro tiempo del devocional doctrinal con la letra C de corrección. Este texto de Romanos 5:12 nos enseña claramente que la caída introdujo en todos los seres humanos el pecado. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar por el ser humano en general. Aún a ti y a mí nos cuesta aceptar la realidad que nuestro estado y condición, el tuyo, el de tus hijos, el de tus seres queridos, el de tu mamá, aún la persona que consideras más buena del mundo, es tan pecadora como tú y yo. Y lo que nos enseña el texto de Romanos 12 es que el evento de la caída trajo no solamente para Adán y Eva, que fueron los principales protagonistas que se nos narra en el capítulo 3 de Génesis, sino como dice
el versículo 12 del capítulo 5 que acabamos de leer. Y por medio del hombre entró el pecado, y por medio del pecado la muerte. Y esto sucedió y se extendió a todos los hombres. La caída trajo e introdujo el pecado en la creación de hombre y mujer de Dios. A partir de ese momento, cada hombre que nace y cada mujer que nace o que hemos nacido, nacemos con la condición de pecadores. Y eso es algo que nosotros no podemos negar. Aún el Evangelio de Juan es bastante fuerte cuando nos dice, si decimos que no hemos pecado, miren cómo dice el Evangelio de Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Cada vez que yo siquiera pienso en que no soy pecador o que rechazo la condición que la Biblia me dice que soy pecador, estoy haciendo a Dios mentiroso. Estoy negando la realidad de la caída. La caída no fue un hecho utópico o irreal, no es una historia de hadas. Es la narración de bastante misericordia de Dios, quien quiere asegurarse que tú y yo entendemos que somos hombres y mujeres pecadores. Y la razón por la que Dios insiste tanto en que tú y yo lo entendamos es que eso nos ayuda a comprender la inmensidad de la santidad de Dios y la inmensidad de su obra para venir a rescatarnos de ese pecado que entró a la condición humana a través de la caída. Piensa en eso. Oremos para que en nuestro corazón no haya ninguna duda, que no seamos como esos. Imagínense que vayamos al médico, y eso es una ilustración que damos muy frecuentemente, ¿no? Vamos al médico porque tenemos una enfermedad de muerte y el médico irresponsablemente no nos dice la verdad, pero tenemos un Dios que nos dice la verdad, porque Él, como el médico de médicos, sabe que cuando conocemos la verdad es cuando comienza nuestra verdadera sanidad. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque las Escrituras nos hablan la verdad, porque tú no nos dejaste un libro y un cuento de hadas, y porque tú nos hablas nuestra realidad. Ayúdanos a comprender en nuestro corazón nuestra condición, Señor. Yo oro por aquellas personas que rechazan esa idea aún. Oramos por aquellos que no logran ver su condición, para que todos lleguemos a la convicción de la verdad del Evangelio, de que el evento de la caída introdujo a la humanidad el pecado y este se extendió a todos los hombres. Gracias por las verdades de tu palabra que no nos dejan caminar ciegos y que tampoco nos dejas con unas verdades tan difíciles como estas, Señor, pero ayúdanos a entenderlas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Escuchemos esta canción y avanzamos en nuestro devocional. En las tinieblas cegando vello, en la oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Bueno, continuamos con nuestro devocional
doctrinal, casa, y nos corresponde la letra A de asombro. Bueno, si todavía sigues con nosotros y estás luchando con esta idea de que el evento de la caída introdujo, como nos dice el versículo 12 del capítulo 5, el pecado a todos los seres humanos, avanzamos también con la idea aún peor, y es que ese pecado que entró en cada ser humano que nació después de Adán y Eva, el pecado, ahora el texto también nos dice, como lo leímos hace un momento, y lo voy a volver a leer para ustedes, que el pecado, versículo 12, por medio del pecado vino la muerte, y la muerte se extendió a todos. La consecuencia del pecado que se introdujo como consecuencia de la caída es la muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte moral y aún muerte intelectual. La fe cristiana no es una religión que juega con la tradición, con ritos y con santos y adoraciones a vírgenes. La fe cristiana es la comprensión del Evangelio de Dios, que viene y nos habla con verdad de un estado del cual tú y yo no podemos salir, y es el estado de la muerte y la miseria que entró como consecuencia del pecado. Déjenme agregar, leyendo el texto de Romanos 6, 23, que dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado sí trajo la muerte, y es algo que a ti y a mí nos respira para toda la eternidad. Pero la obra de Jesús en la cruz, según ese texto de Romanos 6, 23, es que Dios ahora nos da su gracia y lo llama la dádiva de Dios. Nos asombra cómo el Señor viene y nos dice directamente a cada uno de nosotros: tú eres pecador, tú vas a morir, vas a estar para siempre separado de mí. Pero ahora nos asombra mucho más es saber que Dios ha diseñado un plan en Cristo Jesús, una dádiva de Dios, para que tú y yo recibamos este regalo que tú y yo no podemos resolver, pero que Dios ha decidido resolverlo para con nosotros. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Y una forma de asombrar es decir: Señor, lo entiendo, pero gracias porque no has dejado en mis manos el plan de redención, sino que tú lo has hecho en Cristo Jesús. Oremos. Señor, como hemos dicho, nos asombra mucho más el saber que no nos dejaste con la consecuencia de la caída. Y que este texto de Romanos 6:23 avanza mucho más allá de dejarnos con la muerte como consecuencia del pecado que se introdujo por la caída, sino que ahora encontramos de ti hablándonos de que junto con la caída también tú has diseñado un plan en Cristo Jesús, que lo llamas dádiva, regalo de tuyo para cada uno de nosotros que lo queramos recibir. Nos asombra entender, Señor, que tú no nos dejaste viviendo en las consecuencias del pecado. Y no nos dejes, Señor, rechazar tu amor. No nos dejes ignorarlo. No nos dejes creer en fantasías religiosas. Ayúdanos a comprender que somos perfectamente pecadores, pero también que podemos ser perfectamente salvos recibiendo esta dádiva que tú nos quieres dar. Te bendecimos por eso, Padre, y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Sigamos en adoración y escuchemos esta canción para continuar con nuestro tiempo devocional.
Y ahora, siguiendo con nuestro devocional, llegamos a la letra S de seguimiento. ¿Cómo nos ayuda esta verdad del Evangelio a caminar con Cristo? Caminar con Cristo con la completa y perfecta comprensión de nuestro estado espiritual como consecuencia de la caída. Y caminar con Cristo con la completa aceptación y conciencia de que Dios tomó la iniciativa para liberarnos de la consecuencia del pecado de la caída. La pregunta para ti es si tú has llegado a esa comprensión y sobre todo si tú has decidido, a lo mejor sin entender completamente las verdades del Evangelio, venir a Dios y a decirle: Señor, yo quiero esa dádiva de Dios, para que puedas junto con nosotros caminar con Cristo. Y la letra S de seguimiento nos invita a caminar en dependencia. Yo quiero hacer énfasis en la palabra dependencia, porque la consecuencia del pecado va a estar en nosotros, a pesar de que somos redimidos y salvos por la obra de Cristo, la dádiva de Dios, hasta que nos veamos con Él cara a cara, dice el Evangelio, el libro de Tesalonicenses, o que partamos a la presencia de Dios. Así que nos queda vivir esta vida en santidad, viviendo en dependencia, como dicen los teólogos, viviendo al lado de la cruz de Cristo. Por eso es que vivimos la iglesia, por eso es que juntos nos reunimos de manera periódica y de manera permanente. Por eso la invitación de que no te alejes del Señor, que no te alejes de tus devocionales personales, que uses los recursos de la iglesia, de la comunidad, de los rebaños que vamos a entrar, para que podamos crecer juntos y vivir en dependencia y disfrutar de la santidad que Dios nos ha dado, mientras lo vemos a Él cara a cara, cuando seremos completamente perfectos. Y lo segundo es el arrepentimiento. Tú y yo tenemos que vivir delante del Señor, arrepintiéndonos cada momento que pequemos. No acumules pecados. Eso no es un asunto de cada 8 días. Cada día, cada momento, permite que a través del arrepentimiento, como también el texto de 1 de Juan nos enseña, puedas experimentar la preciosa o el precioso regalo de la limpieza y del perdón. Llamados a seguir a Cristo, después de entender y de aceptar su salvación, llamados a vivir en santidad. Oremos. Señor, todas estas verdades nos desafían, y yo te ruego que para cada uno de los que estamos escuchando esta palabra en esta mañana, nos des la fuerza y la gracia, Señor, para vivir una vida junto a ti, pegaditos a ti, como dice esa canción, Señor, para que nosotros podamos comprender y vivir, respirar y estar permanentemente, Señor, relacionándonos contigo, para que el pecado del cual ya nos liberaste pueda ser una realidad para nosotros. Y el momento de decir: perdónanos, Señor. Y si alguno de nosotros que está luchando con pecados que están anclados en nuestra vida, por favor, límpianos, libéranos y ayúdanos a caminar contigo con la comprensión de que podemos disfrutar la dádiva de Dios desde ahora, Señor. Gracias por la esperanza del perdón y de la limpieza, Señor. En el nombre de Jesús. Nuestro
Y terminamos este tiempo de devocional doctrinal, esta vez con la pregunta 20 del Catecismo Bautista, con la letra de aliento. Y con todo lo que hemos escuchado, quiero invitarte a que terminemos adorando a Dios. Porque conocer estas verdades del Evangelio, y el Evangelio siempre nos habla con la verdad, nos permite conocer más a Dios. Y terminemos dándole gracias al Señor y adorándole, porque Él nos ha hecho santos por la obra de Jesucristo en la cruz, pero también nos está santificando. Esa es esa famosa verdad de que sí somos santos por la obra de Cristo, pero también estamos siendo santificados. El pecado introdujo la muerte en cada uno de nosotros a través de un hombre, pero también a través de un hombre, a través de Jesús, el Cristo, se introdujo la salvación y la liberación del pecado. Que nosotros tengamos la fuerza y la gracia que Dios nos da para permanecer junto a Él, conociéndole. Te invito a que hagas todos tus esfuerzos de priorizar el conocer a Dios a través de la palabra de Dios, para que tus paradigmas de fe no sean el producto de doctrinas de hombres, de doctrinas de religiones, de doctrinas tradicionales, sino de la doctrina de la palabra de Dios, para que podamos adorar a Dios a pesar de nuestra condición, pero con la gratitud de su dádiva en Cristo Jesús. El Señor les bendiga en el resto de día. Si te fue útil este tiempo devocional, compártelo. Queremos que muchas más personas escuchen estos mensajes de los devocionales en casa y de los devocionales doctrinales. Terminemos en oración. Señor, te bendecimos en esta mañana por la palabra de Dios. Entendemos, Señor, que nosotros sí podemos leer, comprender, meditar y hacer de la palabra de Dios el pan de vida, Señor, la forma como vivimos. Entendemos que tu Espíritu es quien nos ayuda a interpretarla. Ayúdanos, Señor, a amarla, como decía el salmista. Ayúdanos a quedarnos con la historia completa de la palabra de Dios, que somos pecadores, que es verdad que el pecado entró a todos, que es verdad que el pecado trajo muerte y miseria, pero que también es verdad, una verdad mucho más inmensa que nos hace adorarte, que tú viniste a rescatarnos y enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos vivir una vida junto a ti, en dependencia, siendo santificados hasta aquel día en que tú vengas por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que nos has enseñado. Te adoramos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.